Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se trabaja con NQC Comunicación en Windows. En Windows, sea el Windows que sea, vamos a trabajar con NQC Comunicación XP. Bien, si abrimos la carpeta, veremos que hay dos versiones, NQC Comunicación XP y NQC Comunicación XP versión 2. Las dos versiones son válidas, solo que en la versión 2 vamos a poder trabajar con la torre infrarroja serie, es decir, este nos va a permitir trabajar con Windows 10, con cualquier Windows de 64 bits, siempre que tengamos la torre infrarroja serie y un adaptador a USB. Bueno, lo vamos a comprobar, ¿vale? Vamos a ver la versión más sencilla, la NQC Comunicación XP. Ejecutamos, bueno, hacemos doble clic sobre el ejecutable. Bien, y se abre el programa. Vale, vemos aquí que es una ventana en la cual nosotros podemos trabajar, ¿vale? Bien, la vamos a dejar aquí de momento y vamos a abrir la otra. Vamos a abrir NQC Comunicación XP versión 2 para poder comparar ambas ventanas. Vamos a ver que son similares y que solo hay una pequeña diferencia. Bien, aquí podemos ver que la diferencia, es decir, en la parte superior son igual, simplemente aquí aparece un pequeño botón con una advertencia sin mayor importancia, y luego vemos que todo es igual, salvo que aquí aparece, nos da la opción de elegir el tipo de torre. Claro, para trabajar con Windows 64 bits solo podemos trabajar con torres serie, torres que van a ir reconocidas como puerto COM, ¿vale? Bien, vamos a explicar cómo funciona en principio la forma de trabajar normal, que sería con una torre USB, en cualquiera de los dos casos. Tenemos que seleccionar el ladrillo de destino como primera opción, ¿vale? Los dos ladrillos con los que trabajamos son RCX2 o SWAN. Los dos son el ladrillo amarillo, solo que el RCX2 es el firmware original de Ego y el SWAN es el firmware escrito por Dixwan, ¿vale? Que tiene algunas ventajas y algún inconveniente. Nosotros, pues con los alumnos, normalmente trabajamos con RCX2 a nivel de aprendizaje. Luego tenemos que decirle, bueno, pues seleccionamos RCX2, luego tenemos que decirle qué acción vamos a hacer. Podemos pasar un programa al ladrillo, es decir, hemos creado el código de un programa y lo queremos subir al ladrillo para que el robot lo ejecute. Podemos pasar el firmware al ladrillo, es decir, cuando quitamos las pilas o porque queremos cambiar de tipo de robot, nosotros tenemos que grabar o cargar primero el firmware al ladrillo, ¿vale? Entonces, pues seleccionaremos esta opción. Pasar el firmware al ladrillo a 4 veces la velocidad, esta prácticamente nos va a dar muchos problemas, por tanto ni la explicamos, mejor no usarla. Como al final el firmware se sube al ladrillo muy pocas veces, utilizaremos siempre esta opción. Y luego pasar datalog desde el ladrillo supone que hemos guardado una serie de datos en la memoria del ladrillo RCX, por ejemplo una lectura de sensores de luminosidad que por ejemplo pueden estar apuntando a la ventana, o una acumulación de valores de una lectura de temperatura con el sensor de temperatura. Bueno, se pueden almacenar una serie de valores y luego queremos esos valores que se encuentran almacenados en el ladrillo RCX descargarlos al ordenador, a un archivo, para poder manejar esos datos y trabajar con ellos. Pues entonces utilizaríamos la opción pasar datalog desde el ladrillo. Bien, lo normal es que en el uso normal de clase utilicemos pasar programa al ladrillo. Bien, tenemos luego que pasar por alguna de estas.
La carpeta donde se encuentra NQC, eso tenemos que saber dónde tenemos el archivo nqc.exe y decírselo, ¿vale? Le vamos a decir que se encuentra, porque lo tenemos ahí nosotros, en el escritorio. Entonces presionamos el botón y nos dice dónde. Pues decimos en el escritorio. En esa carpeta, en la carpeta de escritorio, le damos a aceptar y tenemos ahí el archivo nqc.exe. Bien, ahora nos dice seleccionar programa, carpeta datalog o seleccionar firmware. Vale, estas dos no las vamos a usar porque nosotros ahora lo que queremos es pasar el programa. ¿Qué programa? Lo vamos a seleccionar y le vamos a decir que queremos pasar el programa prueba sonido NQC. Le damos a abrir y ya lo tenemos aquí seleccionado. Bien, si nosotros vamos a usar la torre USB, pues dejaremos como torre USB ahí, ¿vale? Conectaríamos la torre USB al ordenador pondríamos el robot en marcha en el programa que nosotros quisiésemos que se cargase, pondríamos enfrente el robot de la torre de infrarrojos y simplemente le daríamos a ejecutar. Bueno, en este caso el ladrillo lo tengo con el firmware Swan, por lo tanto lo vamos a poner así, da igual. Bueno, no da igual, pero hay que ajustarse al firmware que tenemos. Le damos a ejecutar. Muy bien, y aquí ¿qué nos dice? Nos sale un mensaje en el que nos dice Downloading Program Complete, es decir, descargando el programa y luego finalmente completo, y nos dice el nivel de batería que tenemos en este momento, ¿vale? Es una información que siempre se pone y nos puede ser útil para ver cuándo se nos están acabando las pilas. Bien, esta es la forma de trabajar, que lo podríamos haber hecho también con la versión 1, ¿vale? Bien, en cuanto nosotros nos encontremos con la situación de que tenemos una torre de comunicación serie, sea porque son las torres de comunicación que tenemos, o sea porque vamos a trabajar con un Windows de 64 bits, la torre USB ya no nos funciona, porque los drivers solo sirven para versiones de 32 bits. Vale, quitamos esta torre, la torre USB, hay que creer que la he quitado, bueno, simplemente por el sonido que estoy haciendo, porque no se ve. Y si ahora conectamos la torre serie, nosotros lo que hacemos, eso está explicado en los apuntes, es coger la torre serie y el que entraría en un puerto RS232 que no vamos a tener en la mayoría de los ordenadores, y buscamos un adaptador de RS232 a USB. Por lo tanto, nosotros esa torre la vamos a conectar a un USB. Gracias al adaptador, ¿vale? Bien, ahora entonces nosotros le decimos, vale, la torre que hemos conectado es la torre COM. ¿Pero qué COM? Pues no lo sabemos, ¿vale? Bien, para saber cuál, podríamos coger y simplemente empezar por el 1 e ir probando con todos hasta que alguno nos dé una respuesta correcta. Pero para no hacer eso, lo suyo es que nosotros nos vayamos a panel de control, vale, esto lo voy a hacer con Windows XP, pero al final queremos ir al administrador de dispositivos. Entonces, el panel de control, en Windows XP sería sistema. Dentro de sistema, hardware, y dentro de hardware, administrador de dispositivos. En otras versiones de Windows hay que ver cómo llegamos a este administrador de dispositivos. Y entonces
nosotros ahora lo que vemos es que nos vamos a puertos, ¿vale? Y nos dice, nos sale aquí, tenemos un puerto COM1, LPT1, y dice, hombre, USB Serial CH340 COM9, ¿vale? El CH340 es un chip que permite la comunicación que estamos hablando aquí, ¿vale? Que algunos, bueno, bien, algunos Arduino clones llevan ese chip y hay que tenerlo claro porque a veces no comunica bien y otras veces sí. Vale, pues nos dice que el adaptador que comunica mi serie, mi torre serie con el puerto USB, ese adaptador está en el COM9. Pues ya tengo la información que necesito. Ya puedo cerrarlo todo, decirle que estamos en el COM9, simplemente pondremos la torre serie, la torre infrarrojo serie enfrente de el robot de Lego y le daremos a ver, esto lo vamos a hacer aquí un poco, lo vamos a borrar si nos deja y le vamos a dar a ejecutar. Bueno, lo hubiera borrado a él, ejecutar, y vemos cómo vuelve a decirnos que se ha hecho la descarga y que es completa, ¿de acuerdo? Vale, pues esto sería principalmente cómo funciona el programa NQC Comunicación. Ya esta parte de aquí no tiene mayor historia porque pues simplemente sería seleccionar el archivo firmware. Aquí nos lo dice, nos dice selecciona el archivo de firmware o el firm 0328.lgo, el firm 0332.lgo, ambos para RCX2, o el fast 0103.lgo para Swan. Y ya está. Y luego aquí en carpeta Datalog también nos da una información al respecto.